Desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet y estamos ya con el presidente de la República, Daniel Noboa. Buenos días, señor presidente, gracias por recibirnos. Buenos días, muy contento de conversar con ustedes una vez más. Hace tiempo que no los veía. Gracias por darnos estos minutos, presidente. Y bueno, empezar comentando la incautación de droga que se realizó el día de ayer por militares en Vinces, en Estero Lagarto, más de 10 toneladas. Se considera, es verdad que tenemos recién prácticamente 2 semanas y media de haber comenzado este año, pero el más grande golpe de este año. Sí, 10 toneladas es una brutalidad en valor. En destino, eso es entre 300 y 500 millones de dólares dependiendo del destino, pero a pesar de que nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte y felicito a las Fuerzas Armadas por hacerlo, nuestro indicador principal es cómo le damos tranquilidad a los ecuatorianos, cómo tenemos paz en las calles, y eso también se está viendo, menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores que antes por miedo no lo hacían. Entonces, esa es para mí la victoria más grande. Y en este fin de semana, no solo esto, porque el sumergible que se encontró en Esmeraldas con droga por 50 millones de dólares, es decir, importantes golpes al narcotráfico este fin de semana, no solamente en la lucha contra los terroristas. Por supuesto, es que no es solo el conflicto armado directo, es cómo cortar el financiamiento de esta gente. Y eso es lo que estamos haciendo. En menos de una semana hemos logrado golpear significativamente el bolsillo de estos narcoterroristas y de esa manera pues estamos también tomando ventaja, ganando terreno. Las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo, la Policía Nacional está haciendo un gran trabajo y tienen mi total apoyo y seguiremos luchando día a día para devolver la tranquilidad a los ecuatorianos. Pero en este cortar el financiamiento, estos grupos que desde el gobierno los han calificado como terroristas, ¿cómo se trabaja aparte de lo que hacen las Fuerzas Armadas con otras instituciones que también tienen que integrarse y usted lo ha mencionado en varias ocasiones? ¿Cómo se avanza con eso, presidente? Bueno, la UAFE, el SRI, Superintendencia de Bancos, por cada lado hay que ir, analizando muchas de las actividades irregulares que han pasado en los últimos años. También está la ley de extinción de dominio, lo cual es una ley económica urgente, está ahora tratándose, ya pasó el CAL, tuvo 5 de 7 votos, y con eso también vamos a poder como Estado usar el dinero, las armas incautadas de estos grupos narcoterroristas y de sus financistas para luchar contra ellos mismos. Ahora, se cambió de nombre la ley para acomodarla mejor, pero hay una apertura de la Asamblea. El CAL de alguna manera les alertó antes de que la ley sea devuelta para que el gobierno haga una modificación y la ley pueda fluir, digamos. Se está trabajando en conjunto y eso significa que hay un diálogo fluido entre el legislativo y el ejecutivo. Cuando hay que hacer alguna mínima corrección se la hace y de esa manera se logra la calificación. ¿Usted confía en el respaldo en el Pleno de la Asamblea? Yo confío en que van a hacer lo correcto para el país. Necesitamos financiamiento para esta guerra, heredamos 4.600 millones de dólares de atrasos de pagos del gobierno pasado y necesitamos también atacar a estos grupos narcoterroristas con la ley de extinción de dominio. Entonces está la ley del IVA y está la ley de extinción de dominio. Luego hablamos del IVA, pero para seguir con el tema seguridad, ese balance que deja estas 2 semanas de estado de excepción y de decreto 111, primero, ¿cuán satisfecho le deja y hasta dónde se quiere llegar en esta reducción de muertes violentas, por ejemplo? Y lo otro es, ¿se puede pensar en estos días en flexibilizar algo, el toque de queda, por ejemplo? Hay sectores productivos que piden a lo mejor focalizar, vienen las fiestas de carnaval, a lo mejor que la gente pueda movilizarse un poco más. ¿Se ha pensado en eso? Por supuesto, esta noche anunciaremos la semaforización, o sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Y ante lo que preguntaba Milton, presidente, y usted ha respondido, tengo una inquietud, una semaforización, pero con una opción de extender el tiempo también de este estado de excepción. El estado de excepción es constitucionalmente por 60 días con una opción de 30 días de extensión. Eso creo que vamos al día de hoy, como veo las cosas, vamos a tener que extenderlo esos 30 días más. Está funcionando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía y estamos dando golpes fuertes
a estos grupos narcoterroristas. No podemos parar, en este momento no podemos parar, no podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en 2 semanas. Hay que seguir luchando. Llegan, sí. No, ahí tengo una pregunta. Sí, Milton le decía la gran cantidad de detenidos, más de 2.700 detenidos en estos primeros días, ¿no? Eso uno, y el otro, el número de muertes violentas. De 28 a 6. Exacto. De 28 a 6. Pero, ¿qué pasa con todos estos detenidos? ¿Se los está procesando, judicializando? ¿Tiene la capacidad también el sistema judicial, con la articulación de estas acciones para sostener lo que hace las fuerzas del orden? Sí, estamos dando todo el apoyo a la Fiscalía, principalmente, y a la función judicial, porque también debemos de liberar un poco el espacio de las cárceles. Estamos conversando con Perú y con Colombia para sacar estos 1.500 presos extranjeros que hoy en día se gasta más en ellos que en el desayuno escolar. Asimismo, liberamos espacio, vamos a construir las 2 cárceles adicionales, eliminamos el hacinamiento y podemos reorganizar también la población carcelaria de tal manera en que no haya hacinamiento, en que puedan tener sus derechos protegidos, pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por 1 o por 2 cabecillas de estos grupos narcoterroristas. ¿Qué pasó con el inicio de las cárceles, de la construcción de las cárceles? ¿Está retrasado? ¿Tienen ya adjudicada la empresa que lo va a construir? El diseño está hecho, las compañías con las que hemos hablado están listas, estamos avanzando, ahí estamos en proceso pues de terminar los detalles para empezar a construirlas. Esto no se puede retrasar. Y asimismo, nadie quiere tener una cárcel cerca de sus casas, en ninguna provincia, en ningún cantón, pero es necesario. Pero en algún lado hay que hacerlas. Pero es necesario para el funcionamiento. Lo peor que podemos hacer es tener cárceles cerca de los centros de operación de estos grupos narcoterroristas, porque ese ha sido también el problema. El problema no es solo el control que tenían algunos dentro de la cárcel, sino que todos los alrededores estaban copados por ellos mismos. Ahora, presidente, pero todo esto tomará tiempo, la construcción de las cárceles precisamente. 10 meses. 10 meses, pero en esos 10 meses también, mientras tanto, ¿qué va a pasar? La deportación de estos privados de la libertad de extranjeros también toma su tiempo. Mientras tanto, todo lo que se va logrando, la cantidad de detenidos, como yo le decía, 2.700, van a tener que ir a las cárceles actuales. Y ante eso las garantías también, hay que reformar el sistema penitenciario. ¿Cómo se va articulando de la mano todo eso? El SNAI hay que reformarlo completamente y debería de haber presencia permanente de los militares en el sistema penitenciario. Hoy en día estamos viendo cómo funciona con la presencia de los militares. Vamos a tener que también reconstruir ciertas cárceles como La Roca, que hoy en día es nuestra cárcel de máxima seguridad, y una compañía de seguros no ha pagado el siniestro cuando volaron el techo. Lleva 1 año así. Entonces también estamos presionando por todos lados. Hoy viene, en estas horas, llega esta misión de Estados Unidos que encabeza el asesor especial del presidente Biden y la jefa del Comando Sur. Hay un tratado firmado con Estados Unidos que está en la Corte Constitucional todavía por ser revisado. ¿Qué se puede esperar ya efectivamente, presidente, del apoyo de Estados Unidos hacia el Ecuador para la lucha contra el terrorismo? Yo creo que Estados Unidos, así mismo como el mundo, han visto lo que está pasando en el Ecuador y saben lo importante que es tener el Ecuador protegido para la paz mundial. O sea, el Ecuador se ha vuelto una pieza clave dentro de la estructura y las rutas de estos grupos narcoterroristas, y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador, la región mejora. Ya los Estados Unidos lo está viendo así, ya Europa lo está viendo así. Entonces hay mayor atención hacia Ecuador. Eso es importante. ¿Qué esperaría que nos facilite? Primero, ¿usted esperaría que la Corte apruebe este tratado que se firmó en el gobierno anterior? Y 2, ¿qué esperaría que nos dé efectivamente Estados Unidos? Logística, armamento, municiones, que vengan grupos tácticos a entrenar, ¿qué cosas? Todo lo que acaba de mencionar. Se necesita armamento, se necesita protección en fronteras, se necesita tecnología, entrenamiento también a nuestras fuerzas de orden. Y a la Corte Constitucional debe también pensar como ciudadanos. Deben de pensar que lo que estamos viviendo hoy en día le está dando mayor paz a los ecuatorianos, y sería un retroceder en el caso de que nieguen este tipo de tratados, porque no será el único, habrán otros con otras naciones.
Pero ya hay un avance en esas gestiones porque ellos van a estar aquí 3 días, desde hoy hasta el 25, sí. y bueno, se habla también de intercambio de información, de capacitación, pero ¿hay algún plan ya que se haya ido delineando de cuál sería primero o el orden de cosas que pudiera facilitar Estados Unidos? Armamento, tecnología, protección de fronteras, monitoreo, asimismo ayuda. Eso ya está acordado, presidente. Está conversado, vamos a definirlo en los próximos días, para eso vienen acá. Y también, algo esencial, es refinanciamiento de deuda externa. Es importante tener la ayuda de los Estados Unidos, así mismo como de Europa, para que mientras luchamos esta guerra no estemos ahorcados financieramente. No sé si podemos ir al tema económico. Vamos. ¿O falta algo más de seguridad? No, vamos con el tema económico. Así nos acordamos, regresamos. El IVA al 15%. Esa parecería ser la prueba de fuego de la relación ejecutivo-legislativo. ¿Usted está dispuesto a ceder? Porque por lo menos socialcristianos y correísmo no están con las ganas de aprobar ese incremento del IVA. ¿Usted está dispuesto a ceder? A ver, no es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio, es esencial. Pero hay ciertas cosas las cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente Correa en el 2016, de que subió el IVA temporalmente al 14%. Lo que pasa es que tienen memoria selectiva. El RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016. O sea, por lo menos deberían abrirse a una temporalidad. Por supuesto, estamos hablando de que estoy de acuerdo en la temporalidad. Ajá. Entonces eso de ahí es algo importante, que también creo que debería de cobrarse, aparte de las utilidades que ha hecho la banca en los 2 años de menor creación de empleo y mayor crisis de seguridad del país, en el cual fueron los 2 mejores años de la banca, 2022 y 2023. ¿Qué es lo que me parece que nos va a retroceder y afectar a la liquidez, especialmente de los agricultores? Es el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio es sobre capaz liquidez que no existe. Entonces, si es que alguien tiene una finca de 20, 30, 40 hectáreas, pero en el banco tiene $10.000, va a tener que pagar 180 o $200.000 de impuesto de patrimonio, tiene que endeudarse para poder pagar un impuesto. ¿Tiene sentido? Eso no tiene sentido. Impuestos a las utilidades, hace sentido. Impuestos al patrimonio, no hace sentido. Como hizo la RC en el 2016, que subió 2 puntos del IVA. Como hizo el gobierno de Lenín y María Paula Romo en el 2020, que subieron también el IVA temporalmente. Creo que yo sí estoy de acuerdo con esas medidas. Lo que pasa es que no se acuerdan. Ellos no se acuerdan. Yo tengo que refrescarles la memoria. Y esa temporalidad de la que usted sí está de acuerdo, quizás a cuánto tiempo y manteniendo también la misma elevación del 12 al 15%, también pudiera ser negociable la cantidad de puntos a elevar. Mínimo 18 meses, lo ideal es 2 años. Y usted dijo, el gobierno también tiene que hacer sus ajustes, ajustar el cinturón. ¿En acciones concretas cuáles? ¿Reducción por dónde? Reducción de gastos administrativos, reducción se ha duplicado actividades de personal, pero también, que esa es la pregunta importante, debemos de tener un esquema de generación de empleo. Si es que a una persona se la saca del gobierno, tiene que haber un ambiente de generación de empleo afuera, para que no sea una afectación neta. Las dos cosas tienen que ir en balance. Hay un tema bien importante que es el ITT. Hay una decisión de consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra. Usted está contrarreloj porque hay un plazo además, ¿no? Sí. ¿Usted ha pensado en pedir, una moratoria? ¿Se podría hacer una consulta popular preguntando lo mismo que se preguntó para apostar ganar? ¿Qué opina del ITT? Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra. No estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores,
en muertes violentas hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente. Entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. Un año adicional. Un año adicional, por lo menos. Presidente, y en ese generar ingresos también se menciona, hay muchas voces que dicen, ¿por qué no una focalización de subsidios? Ya dar paso y tomar esa decisión, que muchos gobiernos la han esquivado. El ministro de Economía nos decía la semana pasada que se estudia, se analiza, ¿ese pudiera ser un plan B también? A ver, hay que ser bastante claro, y se lo digo pues a todos los ecuatorianos, porque si no le estamos dando gusto a Leonidas Issa para que le mienta a la gente. La focalización de subsidios no afecta al pueblo. Y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica, así mismo como en refinamiento nacional, o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional, tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Issa, que no va a tener ya discurso para hacer relajo, pero así no creemos que es la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética, que el costo final para el consumidor sea el mismo. ISD es otro pedido que hacen algunos sectores. Volver al 5% del impuesto a la salida de divisas, 600 millones de dólares más o menos es lo que calculan. ¿No lo ha pensado? No estoy cerrado. No estoy cerrado a eso, pero al final del día tenemos que hablar con el Poder Legislativo. Es un poder separado y no estoy cerrado a eso. En eso, de nuevo, o sea, yo sí me acuerdo qué pasó en el 2016 con el terremoto, yo sí me acuerdo qué pasó en el 2020 con el COVID. Sí tengo memoria, era menor, pero sí tengo memoria. Entonces hay que hacer medidas similares. Lo que pasa es que esto acaba de ir directo para las Fuerzas Armadas, para la policía y para las medidas que se necesiten para cubrir los efectos colaterales de la guerra. Tenemos solo primero dos preguntas porque ya nos hacen así, no sé si es que cortemos o que nos van a matar. Consulta popular. Sí, ya usted retiró una de las preguntas, la relacionada con casinos del primer pliego de preguntas, las otras se mantiene y está a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional. Muchos dicen que en lo que hizo la jueza Núquez le dio una oportunidad para que no solo retirara una, sino que quizás más de ese paquete. Usted solo decidió eliminar la de casinos. Correcto. Si quieren negar preguntas que son populares para el pueblo, que las nieguen, pero yo tengo la obligación de presentarlas. Ya el resto, la Corte Constitucional va a tener que, pues también, trabajar en conjunto con el Ejecutivo y como ciudadanos deberán de hacer lo mejor para el Ecuador. La pregunta de los casinos la saqué para que no haya excusa alguna de ningún grupo político de después decir que ese es el problema. Así de sencillo. Entonces se saca una que le generaba ruidos a algunos, quedaron el resto. Bueno, usted aspira a tener 19 preguntas en la consulta entonces. Aspiraría a que no le nieguen ninguna. Ojalá no nos nieguen ninguna. Sería lo mejor para los ecuatorianos. ¿Y que sea cuándo la consulta? De ahí pasa de inmediato, pues, o sea, cohete bala al CNE, y de ahí pues sabemos que lo mínimo que el CNE necesita por las papeletas que tiene que enviar al exterior son 30 días. Entonces, yo aspiro tener la consulta al 10 de marzo. La última mía, riesgo país. Estamos en 1800 y pico, hemos bajado por lo menos 200 puntos en un mes, más o menos, ¿no? Sí, nos está yendo bien. ¿Está contento? Contento estaré cuando nos esté yendo mejor, cuando tenga más de 1 millón de jóvenes empleados adicionales, cuando tenga una economía más dinámica y cuando tengamos ya la parte de seguridad resuelta, que todavía no se resuelve por completo. Creo que estamos. Sí, Presidente, gracias. Ya las indicaciones de hay que cortar, ya las hemos aceptado. Bravísima, Catherine. Gracias a usted por estos minutos. Gracias, presidente. Que tenga un buen día. Vamos a la pausa y regresamos.